Reiniciamos la sesión. Estamos en la discusión de las facultades. Tiene el uso de la palabra la congresista María Elena Foronda, del Frente Amplio, por 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Lo que nosotros quisiéramos dejar en claro es que desde el Frente Amplio nuestra posición y diferencia en relación a la delegación de facultades no se basa en un tema de forma, sino de contenido. Desde nuestro enfoque, el desarrollo no solamente puede ser visto como un proceso de construcción de infraestructura, sino está sustentado en un enfoque de sostenibilidad y sustentabilidad, pensando no en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. Y una de las cosas que esperábamos, ojalá se hubiera debatido con mayor detalle, es que solicitamos al presidente de la Comisión de Constitución haber puesto también parte de este debate dentro de la Comisión de Pueblos, por 2 razones. Porque los temas de hidrocarburos y el tema de agua y saneamiento tiene que ver mucho con lo que es conservación y gestión ambiental. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de fomentar el desarrollo de mercado de capitales a través del pago por servicios ecosistémicos beneficiarios a privados, pero no a pueblos indígenas. En Costa Rica hay ejemplos, señora presidenta, de cómo el Estado paga a terceros por conservar bosques, pero no hay mercados de capitales en materia ambiental entre privados. El tema de la formalización y la lucha contra la minería ilegal, ya lo expliqué en mi primera intervención, es algo urgente para proyectos estratégicos, sean binacionales o nacionales. La minería, tal y conforme se viene desarrollando en el Perú, es insostenible por los pasivos ambientales que genera. Y una cosa urgente para el Perú es la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial que permite ubicar a cada quien en su lugar, a las industrias e inversiones extractivas en lugares donde no generen impactos ambientales negativos sobre todos los ecosistemas de montaña y las cabeceras de cuenca, y al no tener esas propuestas claras, esos procesos claros como política de Estado, tenemos que el Perú enfrenta 220 conflictos socioambientales vinculados a las industrias extractivas. Y eso no está incorporado como parte del paquete de delegación de facultades. No se puede promover inversiones si no se tiene un enfoque integral que incorpore el enfoque de sustentabilidad. Como tampoco se puede dejar de lado una política de Estado clave que en este Congreso, en las anteriores legislaturas, no se ha querido aprobar y que esperemos que ahora sí se apruebe, que es la política de ordenamiento territorial, que es la necesidad de colocar las cosas en su sitio, generar inversiones y evitar conflictos. Por ejemplo, no sabemos en qué casos específicos y bajo qué condiciones se abrirán procesos penales a los que supuestamente están atentando contra la infraestructura de instalaciones de hidrocarburos. Han habido ya 2 derrames más este fin de semana pasado. Y a pesar de que lo hemos dicho en este hemiciclo y hemos pedido la intervención del Estado de manera integral, liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros. Un minuto adicional. Estamos pidiendo una intervención y, sin embargo, la población siente que este Estado, nosotros estamos ausentes frente a los conflictos. De esa manera no se generan estrategias adecuadas. Y en el tema del oleoducto es absolutamente insuficiente lo planteado. Proponemos que se garantice a través del Gobierno la contratación de Naciones Unidas de especialistas para estrategias de remediación frente al tema de los derrames de petróleo, realizando un estudio técnico independiente a todo lo que es la emergencia. Lamentamos mucho que no se haya dado las atribuciones de investigación a la Comisión de Medio Ambiente de Pueblos, pero sí es algo urgente que el Congreso no debe dejar de investigar para aquellos que resulten responsables cumplan con esos delitos que están afectando a pueblos indígenas, comunidades campesinas, a pescadores artesanales, a quienes nosotros representamos. Y finalmente, estas obras de infraestructura de agua y saneamiento no serán viables, señora presidenta, si no tenemos un criterio de sustentabilidad, de abastecimiento del agua a corto, mediano y largo plazo, viendo no solamente infraestructura, sino calidad, continuidad, cobertura. Gracias, congresista Foronda.
Tiene uso de la palabra el congresista Gilbert Violeta por 3 minutos. Gracias, presidenta. Creo que como miembro de la Comisión de Constitución, lo primero que me correspondería ayudar a señalar es que, conforme al artículo 104 de la Constitución y 90 del reglamento, creo que es importante que el Pleno tenga conciencia sobre qué cosa se puede delegar y qué cosa no es materia de delegación. Se puede delegar, para comenzar, las facultades que constitucionalmente son posibles de delegar, pero también única y exclusivamente aquellas que el Ejecutivo ha invocado como parte de su pedido de delegación de facultades. No se puede delegar, por ejemplo, asuntos que tengan que ver con reformas constitucionales o tratados internacionales o que tengan que ver con tratamientos a derechos fundamentales o derechos humanos. He escuchado a lo largo de la mañana, señora presidenta, algunos pedidos o sugerencias que ya están considerados en el texto final de la Comisión de Constitución en relación a la delegación de facultades. Por ejemplo, en el caso del impuesto a la renta, el tratamiento del impuesto a la renta, se mantiene la deducción de 7 UITs por rentas de trabajo o alternativamente de 8 o más UITs para servicios de salud, educación, vivienda, etcétera. Otro caso. También se ha dejado entrever que podría existir una vocación privatista en materia de agua y saneamiento en el Perú. Eso no es posible, no solo porque ha sido reiterado el discurso político del presidente de la República y del partido político Peruanos por el Cambio en relación a que apostamos por el servicio público en materia de agua y saneamiento, sino porque también está previsto precisamente como un candado en la parte correspondiente. Y por último, se ha señalado también que no habrían facultades suficientes para poder trabajar o para poder combatir la elusión y la evasión tributaria. Y también en el numeral A.7 se ha previsto adecuar la legislación nacional en el marco de los acuerdos internacionales para la OCDE, precisamente facultades para combatir la evasión y la ilusión tributaria. Es decir, creo, señora presidenta, que tenemos que primero saber diferenciar entre lo que puede ser materia de delegación de facultades, pero por otro lado también lo que corresponde a un debate político y técnico. Y desde un punto de vista político, creo que hay que saber reconocer que existe un enorme entendimiento de las fuerzas políticas, y digo fuerzas políticas, no solo de los, para poder sacar adelante esta delegación de facultades, que no es otra cosa sino el reconocimiento al derecho del partido político y de la presidencia que ganó para poder llevar adelante las propuestas de plan de gobierno que se propusieron a lo largo de los últimos meses. Nos falta tiempo siempre para poder hacer algunos comentarios. Yo no voy a dejar de invocar, señora presidenta, y resaltar y saludar que finalmente la reducción de impuestos se esté implementando como una realidad. La reducción del IGB, si me permite un minuto para... Minuto adicional. Muchas gracias. Se ha hablado mucho sobre el IGB y gracias a Dios se ha logrado generar un consenso sobre la necesidad de delegar estas facultades. Pero permítame argumentar algo que creo que es importante que todos sepamos. El IGB que se cobra en el Perú es de los más altos que existen en la región. Países como México o Colombia tienen 16% de IGB frente al 18% que tiene el Perú. Pero países con una tendencia más liberal y que apuestan más en su ciudadanía y en sus agentes económicos cobran solo el 7% del IGB. Es decir, no creemos un monstruo pensando que reducir el IGB va a generar un cambio en la recaudación fiscal. Quiero terminar resaltando un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que precisamente ha diagnosticado que en el caso del Perú el IGB es de los más altos que se cobran y que inciden sobre la clase más pobre del Perú, porque el 65% de sus ingresos terminan afectándose por impuestos. Muchas gracias. Gracias, congresista Gilbert Violeta. Tiene el uso de la palabra el congresista Gino Costa. Perdón. Muchas gracias, señora presidenta. Yo quiero reiterar lo expresado por mi colega Carlos Bruce en el sentido en que en la bancada de Peruanos por el Cambio nosotros
estamos satisfechos con el resultado del trabajo de las 3 últimas semanas. Lo estamos porque hemos arribado a un buen dictamen que ha sido el resultado del trabajo de 10 comisiones, más la Comisión de Constitución. Yo he tenido la suerte de participar en la discusión de 3 comisiones y puedo dar fe de que ha sido una discusión bien detallada, bien seria y bien profunda, y discrepar respetuosamente de mi colega, el congresista Lescano, porque yo sí veo reflejado en el dictamen que nos ha preparado la Comisión de Constitución lo que hemos discutido y los aportes que han hecho las comisiones. También me parece motivo de satisfacción el reconocer que luego de todo este esfuerzo hemos llegado a un consenso casi unánime, porque de los 5 temas que han sido objeto del pedido de facultades, en 4 de ellos tenemos un acuerdo amplio con todas las fuerzas políticas del Congreso, y eso me parece muy, muy importante. Solo en un tema, en el tema económico, hay diferencias con la bancada del Frente Amplio. Yo solo hacer rápidamente una reflexión en el sentido de que aquí no se trata de saber si la propuesta de delegación de facultades coincide con lo que los partidos representados en este Congreso quisieran hacer como parte de su política económica. Está claro que ese no es el caso y, por tanto, invocar al Frente Amplio a que revise, ¿no es cierto?, la posibilidad de apoyar este dictamen, sobre todo porque el mismo, en el capítulo económico, recoge muchos de los aportes que sus congresistas han hecho. Pero quizá lo más importante, señora presidenta, es que para nosotros el dictamen recoge lo esencial del pedido de facultades, y ese es quizá el mayor motivo de satisfacción y alegría. Y quiero mencionar 3 factores que consideramos que han contribuido a este resultado positivo. En primer lugar, el esfuerzo del Congreso, la actitud de todas las bancadas, la actitud constructiva de la mayoría, hay que reconocerlo también, y por supuesto aprovechar para reconocer el liderazgo de la señora presidenta y de Miguel Torres en la Comisión de Constitución. En segundo lugar, yo quisiera también señalar que ha contribuido a este esfuerzo el propio Ejecutivo, a través del Gabinete y del Presidente del Consejo de Ministros, que han ayudado, ¿no es cierto?, a preparar una propuesta muy solvente. Un minuto adicional. Gracias. A preparar una propuesta muy solvente desde el punto de vista técnico y defenderla en las comisiones. Reconocer también el liderazgo del Premier Zavala en este esfuerzo. Y no quisiera dejar de mencionar que también nosotros consideramos que el apoyo de la opinión pública y de los propios medios de comunicación que han acompañado este proceso ha contribuido a este desenlace. Yo quisiera que el espíritu constructivo que ha llevado a el acuerdo sobre la delegación de facultades se mantenga las próximas semanas, meses y ojalá años hasta la finalización de este Congreso. Y para terminar, en ese espíritu me gustaría, proponerle a la presidenta que se haga el esfuerzo necesario para que, si se puede votar por separado, podamos hacerlo de manera de que la votación recoja el amplio consenso, ¿no es cierto?, y el espíritu de acuerdo que ha existido en este Congreso en relación. Sí, para que concluya, congresista. Eso es todo, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Gino Costa. Tiene el uso de la palabra congresista César Villanueva. 4 minutos. Gracias, presidenta. Me pide una interrupción, congresista. Narváez, tiene la interrupción, congresista. Gracias, presidenta. Presidenta, yo he estado escuchando, igual que todos los colegas, de que acá estamos prácticamente felicitándonos mutuamente, porque las cosas se han trabajado tan bien que yo no lo veo a estas alturas de la tarde más sentido que ir a la votación.
porque de este Congreso tiene que seguir dando una buena imagen al país. Y usted está liderando, Presidenta, democráticamente. También queremos reconocerle de esta bancada no solamente su gesto democrático, sino su capacidad de liderazgo. Y yo creo que hoy día podemos demostrarle al país de que es suficiente tiempo que se ha debatido en todas las comisiones. La Comisión de Constitución ha hecho un excelente trabajo. Debemos ir al voto para demostrar al país que acá queremos trabajar eficientemente. Gracias. Es una cuestión previa, congresista. Gracias, congresista. Tengo una larga lista de oradores y cada uno se va quitando de la lista. Yo no tendría inconveniente porque es una responsabilidad individual. No la puede plantear, congresista. En interrupción no puede plantear ninguna cuestión previa. El titular está haciendo uso de la palabra. Congresista César Villanueva. Gracias, presidenta. Sin duda, cuando se actúa con sentido común y responsabilidad, los resultados se dan. Y este resultado que tenemos en estos momentos en el camino señala ese nivel de un Congreso que tiene la madurez suficiente para que, más allá de las diferencias, podamos ponernos de acuerdo. Creo que eso es lo inteligente. Sin embargo, a pesar de las buenas voluntades, hay que hacer algunos comentarios y solicitudes. El tema de la descentralización, Presidenta, no se puede hacer solamente con buenas voluntades y discursos. Hay que plantearnos cosas concretas. El tema de la descentralización fiscal es un eje fundamental. Pero para desarrollar la descentralización fiscal en el país, que sería histórico hacerlo con este Congreso político que está demostrando madurez, tenemos que conocer bien, los que hemos tenido la función de gobernadores locales o regionales, lo entendemos mejor, es limpiar el camino para que la descentralización fiscal pueda ser eficaz. Y eso pasa primero por reconocer que el problema de los gobiernos locales y los gobiernos regionales arrastran un problema de deuda de años tras años con una SUNAT que no ha sido lo suficientemente inteligente para plasmar un modelo adecuado. Por ello es que yo solicito que en un texto sustitutorio que voy a alcanzar a la Comisión de Constitución, considerar el tema relacionado a este proyecto, en la cual necesitamos nosotros sincerar el estado de las políticas tributarias locales y regionales para que se pueda dar el segundo paso. De tal manera que hay que considerar a la parte pública de los gobiernos locales y regionales dentro de esta solicitud que muy bien la Comisión de Constitución ha sabido diferenciar claramente con las pequeñas, medianas y microempresas, que me parece saludable. Segundo, Presidenta, en ese mismo camino de la descentralización fiscal he escuchado a los congresistas con muy buen tino el hablar y preocuparse sobre las cabeceras de Cuenca y sobre la Amazonía. Nosotros somos un país amazónico, 60% de territorio en el país. Necesitamos que el discurso del medio ambiente, el discurso de la reforestación sea realidad. No solamente con los escasos recursos públicos, sino tratar de levantar los recursos privados en todo el país. De tal manera de que también alcanzaremos a la Comisión de Constitución una propuesta de un texto que amplía las facultades al Ejecutivo el poder hacer las APPs productivas, especialmente en el tema de la reforestación, para poder atraer inversión privada y trabajar en el aspecto de la Amazonía. ¿Perdón? Segundo y por último, Presidenta, lograr que el tema de la descentralización tenga no una competencia con el Ejecutivo, sino
más bien una complementariedad. Por eso es que a esta descentralización fiscal, que con toda seguridad un Congreso 80% provinciano, vamos a encontrar las fórmulas de una descentralización seria, salir de la departamentalización para ir hacia los grandes corredores económicos en las macroregiones, vamos a lograr, y por eso necesitamos un proinversión, pero no que compita con las agencias de inversión privada de las regiones, sino que se complemente. También ello hay que acotar dentro de la propuesta que con mucho tino ha realizado la Comisión de... Un minuto para que pueda terminar. Para adherirme a la propuesta del congresista Eloy, de la cuestión previa, ¿no?, de nuestro congresista, para que se pueda definir acá, presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista César Villanueva. Tiene uso de la palabra la congresista Luciana León. 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Quería mencionar también que en la Comisión de Defensa y Orden Interno hemos trabajado, si no me equivoco, han sido 3 días consecutivos para poder llegar a no solo un consenso sobre la delegación de facultades que se nos estaban solicitando, sino, como es también obligación responsable de los congresistas, todos siendo expertos sobre la materia, incluimos propuestas que puedan sumar a los temas de seguridad ciudadana y cómo combatir la delincuencia, el sicariato, el narcotráfico y todas estas lacras que hoy vemos y que es un flagelo del país que está sobre todo llevándose a nuestra juventud. Es por eso que, independientemente, los congresistas miembros de la comisión, luego de haber escuchado al ministro Basombrío todo el desarrollo de sus iniciativas, así como también, obviamente, al señor Fernando Zavala, explicando el objetivo de cada una de estas facultades que se solicitaban, es que se tuvo a bien incorporar una serie de propuestas que pueden ser y deberían ser tomadas, recogidas por el mismo ministro del Interior. Aquí tenemos a los congresistas Miyashiro, Tubino, Gino Costa, están congresista Lapa, congresista Yica, congresista Donaire, muchísimos, el congresista Tucto, que no ha venido, Clayton, muchísimos congresistas que conocen muchísimo sobre la materia. Entonces, hay que reconocer, hay que valorar que no solo estamos para, como se ha dicho, mesa de partes, aquí no ha sido así, han sido 3 días consecutivos de mucho trabajo y además han sido también para aportar, para sumar, que eso es lo que tiene que hacer. Eso, presidenta, es el fortalecimiento de la democracia. Yo entiendo que muchas veces el Ejecutivo y ciertas personas puedan criticar el hecho que no lo hagamos de manera inmediata el otorgamiento de las facultades. Sin embargo, el que pasemos por este diálogo, por esta concertación y por este debate sano entre el Ejecutivo y el Legislativo es justamente la democracia, es justamente el fortalecimiento de 2 poderes donde todos nos podemos escuchar y podemos llegar a un consenso de manera democrática. Entonces, respecto a materia de seguridad ciudadana, obviamente nosotros tenemos la preocupación que amerita el tema y hemos aprobado las 3 solicitudes que se nos han hecho y obviamente también hemos sugerido que no sean 120 días, sino que sean 60 o como máximo 90. ¿Por qué? Porque la inseguridad ciudadana no puede esperar más. Tenemos que tomar medidas inmediatas. No podemos tan solo estar dando recompensas a delincuentes o a personas que tienen algún proceso requisitoriado. No podemos tan solo quedarnos en esa medida. Tenemos que tomar medidas mucho más activas y por eso pensamos que 60 como máximo 90 días era lo necesario. Para mencionar brevemente cuáles han sido los 3 puntos
en tema de seguridad ciudadana está el literal C del artículo 2, que habla de la reestructuración del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y de cooperación entre la Policía Nacional y los gobiernos regionales y locales en materia de seguridad ciudadana. Esta es una tarea que ya tienen los gobiernos regionales y locales. Ellos se tienen que preocupar de la seguridad ciudadana dentro de su jurisdicción, porque son los que están más cerca a la población, son los que conocen mejor a su gente. Sin embargo, lamentablemente no lo hacen, no porque no quieran, no por irresponsables, sino que muchas veces no tienen el material prescindible, físico, ya sea camionetas, por compras indebidas puede ser, o falta de personal, etcétera. Entonces, ahí es donde se va a fortalecer muchísimo, y este trabajo comprende básicamente la coordinación de las municipalidades, también los gobiernos regionales, para que de manera conjunta hagan planes de trabajo en temas de seguridad ciudadana y así hacer un trabajo articulado, interinstitucional, para, obviamente, erradicar la inseguridad. Y, obviamente, también se está buscando hacer una estandarización . Un minuto adicional. Al serenazgo. Como vemos, una municipalidad tiene un grupo de serenazgo con X requisitos o sin ningún requisito. Un día lo nombran, el otro día lo sacan, o son personas que las están incorporando únicamente por un favor de apoyo en campaña, y ese tipo de cosas no puede ser. Tenemos que profesionalizar a nuestro serenazgo y hacer una estandarización de que todos tengan un perfil similar y, obviamente, profesional. Y también el literal D, que formula una política pública de prevención social. Eso es básico, no solo estamos dentro de la sanción, sino también, obviamente, de la prevención. Y, finalmente, el trabajo, la reestructuración y fortalecimiento interno del MINITER regula también el trabajo que tiene que tener la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Vemos que hoy en día estos entes están divorciados, cada uno trabaja de manera independiente. Congresista, ahora sí, un minuto para poder terminar. Vemos constantemente, muchas gracias, presidente, vemos constantemente cómo la policía agarra a matones, a sicarios, a delincuentes, muchas veces lamentablemente son jóvenes, y lamentablemente por un tema de que tan solo tienen 24 horas la Fiscalía para poder detenerlos, y eso también va a ser algo que tenemos que modificar, pero va a ser más adelante, porque eso sí requiere una modificación constitucional. Los liberan, la Fiscalía los libera, o el Poder Judicial lo termina liberando por obligación porque ha habido un exceso de carcelería y no se ha terminado el proceso. Ese tipo de problemas, que lo vemos constantemente, hace que no se pueda hacer un trabajo obviamente completo, un trabajo lógico que permita la verdadera sanción que debe de tener todo delincuente. Porque, como hemos visto en tantos casos, donde se vio aquí muy cerca, en la calle Capón, donde mataron a un cambista, ahí una de las personas que fue el delincuente. Gracias, congresista Luciana León. Tiene el uso de la palabra el congresista Miguel Román, de Acción Popular, 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Nos preocupa percibir la falta de una genuina vocación descentralista por parte del Ejecutivo. Pareciera ser que se busca concentrar la toma de decisiones en el poder central, y no lo vemos de otra manera cuando nos hacen planteamientos como el de intervenir en las empresas, en las entidades prestadoras de servicios de saneamiento,
volviéndolas a manos del Ministerio de Vivienda, dicen con el propósito de reflotarlas económica, financieramente, y que después las devolverían. Señora Presidenta, han habido a lo largo de todos estos años muchos experimentos en relación a las EPS. Tan es así que hoy sus directorios ya no solo están conformados por representantes de las municipalidades, sino que también hay representantes de los gobiernos regionales, también de los colegios profesionales e incluso desde hace 2 o 3 años un representante del propio Ministerio de Vivienda. Yo considero que es menester ante esta realidad pensar un poquito en el tema, ¿no?, para darnos cuenta si la solución del problema está en cambiar personas o en todo caso está en buscar un nuevo modelo de gestión que nos pueda garantizar que las empresas, las EPS, puedan dar un mejor servicio a la población, sin que esto signifique, y hay que subrayarlo claramente, ningún tipo de privatización. Además, tenemos dudas, señora Presidenta, cuando nos presentan este régimen de apoyo transitorio, porque sabemos, la experiencia nos los ha dicho, que muchas veces lo que es temporal se convierte en permanente. Y además habría que preguntarnos, ¿no hay acaso profesionales competentes, capacitados en las regiones, en las provincias, que puedan sacar adelante estas empresas? ¿O en todo caso se piensa que los iluminados solamente están aquí en la capital? Presidenta, se ha dicho que se busca sincerar la deuda tributaria, pero creo que allí hay una inaceptable discriminación al no haber incorporado a las entidades públicas, que también tienen enormes deudas por tributos, contribuciones y otros. Si concebimos al Estado en sus 3 niveles de gobierno, nos parece un poco ilógico, absurdo, que el propio Estado se castigue, imponiendo a sus instituciones públicas intereses, moras, sanciones que han hecho que estas deudas crezcan exageradamente y se conviertan en impagables, como lo sufren muchos gobiernos regionales y fundamentalmente nuestras municipalidades. Es decir, estamos presionando justamente a las instituciones que tienen menores recursos. Y quería también, señora Presidenta, en el tema de la reestructuración de Proinversión, tener más claras las cosas, ¿no? Escuchamos al ministro de Economía, sin embargo no sabemos si lo que está planteando es desconcentrar o es descentralizar, porque si solo se va a tratar de constituir oficinas en las diferentes regiones, estaríamos hablando de desconcentrar. Porque si queremos descentralizar, eso significa transferir niveles de decisión. Es decir, que debería irse hacia constituir directorios de proinversión en las regiones que estén conformados por los gobernadores regionales, por los alcaldes. Esa sí sería una efectiva descentralización de proinversión. Señora Presidenta, creo que todos nosotros estamos con la mejor predisposición de poder otorgar estas facultades al Poder Ejecutivo, porque creemos que hay que darle las herramientas necesarias para que puedan implementar el plan de gobierno por el cual el pueblo... Para que pueda terminar, congresista. Gracias, Presidenta. Sin embargo, creo que sería interesante, importante, que el Gobierno tenga una mirada diferente hacia el interior del país y que trate de empoderar
a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, que trate de transferirles capacidades en lugar de querer suplantarlos. Esa es una verdadera descentralización que nos puede asegurar un mejor futuro para todos los peruanos. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Wilmer Aguilar Montenegro, de Fuerza Popular. 3 minutos. Bien, señora presidenta, hacer política en democracia es converger y tender los puentes de concertación y de coordinación. Tanto el legislativo como el ejecutivo hoy por hoy estamos en la mirada de la población y de nuestro país. Por lo tanto, reconocer el trabajo de la Comisión de Constitución, que ha sido un trabajo multipartidario de las fuerzas políticas del Perú y que han dado sus opiniones y sugerencias igual que nosotros, apostando por un desarrollo con inclusión y con atención para todos. Pero es importante también recomendar, por ejemplo, en el tema de seguridad ciudadana, quien los habla representa a la región Cajamarca. Tenemos un modelo de hacer justicia en el país y es con las rondas campesinas. Y la preocupación mía es que las rondas campesinas tiene la ley 27908, el artículo 149, el derecho consuetudinario, la OIT y también los plenarios con diversas cortes del país que hemos venido trabajando. A esto la recomendación es que a posterior a los entes que corresponda tengan que articular en el trabajo de seguridad ciudadana no solamente a la policía o al serenazgo municipal, sino con participación activa de las rondas campesinas, porque hoy por hoy gozan de la aceptación y la opinión favorable de la población de más del 90% por ser un modelo de justicia de imagen en el país. Por lo tanto, son 40 años que esperan estos hermanos y hermanas ronderas que hagamos algo por ellas. Y estoy seguro que juntos lo vamos a lograr, porque sé que aquí hay congresistas y hay personas que en su momento dieron un granito de arena y estoy seguro que esa fortaleza hará para que esta vez ese modelo de justicia también contribuya a la paz y a la seguridad, pero también al desarrollo de nuestro país. Por lo tanto, nuestra invocación, que hoy que la decisión que vamos a tomar es en función del país, y el país quiere ver a un ejecutivo, a un legislativo que trabajan y tienden puentes de concertación, de coordinación, cuando se trata de atender y resolver las necesidades básicas de la población. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Octavio Salazar por 5 minutos. Señora presidenta, la señora congresista Úrsula Letona me está pidiendo una interrupción de los 2 minutos, señora presidenta. Congresista Úrsula Letona tiene las 2 interrupciones. Gracias, presidenta. Por su intermedio, quisiera referirme a las aseveraciones de un reelecto congresista de la República, quien calificó cantinflescamente el trabajo que hemos desarrollado en la Comisión de Constitución y especialmente criticó la labor del presidente de la misma. Las rechazamos no solamente porque son injustas, sino porque no reflejan lo que se ha hecho al interior de esta comisión. Después de muchos años, el trabajo parlamentario ha dejado de lado las peleas para elevar el debate y salir en la búsqueda de consensos. Además, decirle por su intermedio, señora presidenta, al mismo colega, que hay que tomar decisiones, no abstenerse como él lo hizo en la comisión. Y hay que tomar decisiones para asumir las responsabilidades que hoy el país nos exige. Hoy es un día en el que nos toca justo tomar decisiones y asumir responsabilidades por las facultades que le entregamos al Ejecutivo. Hoy, todos los colegas o la gran mayoría que ha intervenido han hecho alusión
a las necesidades de nuestro país, necesidades que han sido históricamente olvidadas, como la salud o la educación. Y por eso quisiera acotar el literal G del numeral 1 de las facultades en el sentido de autorizar la expedición del marco legal específico que nos permita modernizar, automatizar y dinamizar la administración pública para promover un sistema público eficiente en sectores prioritarios y estratégicos para el desarrollo del país, como por ejemplo la seguridad ciudadana, la salud o la educación. Dejemos de lado, queridos colegas, el figuritismo personal y trabajemos juntos por el país, pero sobre todo por aquellas personas que más nos necesitan. Muchas gracias. Congresista Octavio Salazar tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo cordial a todos y cada uno de los señores congresistas. Indudablemente, señora presidenta, que el Poder Ejecutivo no tendrá excusa respecto a las facultades legislativas recibidas hoy por el Parlamento. Se ha priorizado algo importante, que es el bienestar y la gobernabilidad del país, antes que el juego político. Para salir del letargo que nos dejó el presidente Humala y su gobierno, de cuyo gobierno se emitieron 68 decretos legislativos en materia de defensa y seguridad. 68. Y la pregunta es bien clara. Se emitieron 68 decretos legislativos ¿y cuál ha sido esa respuesta? Más criminalidad. Y por una razón, porque si las normas no se estudia un impacto claro hacia dónde van a ir, indudablemente que eso deviene en algo ya conocido, que se legisla y a las finales las cosas que se legislan quedan en saco muerto. Por ello, presidenta, aquí en el Congreso y Fuerza Popular, como la fuerza mayoritaria de oposición, hemos logrado, presidenta, trabajar conjuntamente con todo el Congreso normas que sean importantes para el país, normas que tengan un impacto claro, que no sean sencillamente normas que vayan a engrosar la cantidad de decretos legislativos que se han venido dando y que a las finales no se ha tenido ningún resultado. Ahora, la pregunta es bien clara. Lo que acabamos de hacer, ese trabajo extraordinario que se ha hecho y esa conjunción de todo el trabajo que ha hecho Miki Torres, con todo su equipo de la Comisión de Constitución, todo ese trabajo, con todo lo que se ha hecho, estamos verdaderamente mirando el impacto y que esto va a solucionar los problemas de seguridad ciudadana. Me parece que todavía no. Nos va a faltar, presidenta. Nos va a faltar también el esfuerzo que en estos 90 días el Poder Ejecutivo haga uso de las facultades que les hemos dado y que tengan que centrar bien, encaminar bien los objetivos de las normas que tengan que darse para que éstas tengan un sentido lógico y que comencemos a reducir esta pandemia criminal que vive el país. Pero seguramente, presidenta, como el problema es social, el 60% es social la problemática de la seguridad y hay un 40% que es el combate al crimen. En ese problema social, pues se requiere, señora presidenta, enfocar bien las cosas, alinearlas bien hacia objetivos claros. Y es por eso, presidenta, que nosotros tenemos que seguir aquí en el Congreso de la República legislando
debemos seguir, no solamente Fuerza Popular, sino todos y cada uno de nosotros, porque este es un problema que le atañe a todos y cada uno de los peruanos. Este es un problema donde la ciudadanía se siente desprotegida, la ciudadanía se siente anonadada, la ciudadanía quiere respuestas del Estado, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, y se requieren medidas concretas, señora Presidenta. Y es en ese sentido la exhortación a que tengamos todos y cada uno de seguir en esta lucha para poder disminuir el crimen y que venga la tranquilidad y el sosiego que la población necesita. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, congresista Octavio Salazar. Tiene el uso de la palabra la congresista Alejandra Aramayo. Por 6 minutos. Muchas gracias, señora Presidenta. Un saludo a través suyo a los colegas congresistas que están presentes. Y quiero hacer uso de la palabra en mi condición de presidenta de la Comisión de Descentralización, Gobiernos Locales y Regionales y Modernización del Estado. Quiero agradecer, además, a cada uno de los miembros congresistas de esta comisión y decirles que el trabajo que hemos tenido en esta comisión para evaluar las facultades legislativas que se nos ha trasladado a través de la Comisión de Constitución refleja lo que es hoy, en este momento, el hemiciclo. ¿Por qué no echamos una mirada en este momento y vemos cómo están representadas y constituidas las fuerzas políticas? Así han sido las sesiones. La presencia sustantiva y fundamental de cada uno de los militantes de Fuerza Popular, sesión tras sesión, ordinaria, extraordinaria. Hemos trabajado, señora Presidenta, sin pausa. Hemos presentado nuestro informe, señora Presidenta, dentro de los plazos que corresponden. Nuestro informe, señora Presidenta, corresponde a la presencia de la ANGR, del AMPE, de Remurpe, de Perú Red. Ha estado además en la Comisión de Descentralización, señora Presidenta, el Premier y el Ministro de Economía y Finanzas. Es decir, que el resultado de nuestras propuestas corresponde a una consulta a los actores involucrados más importantes que impulsan el proceso de descentralización. Y es que esa era nuestra tarea, consultar, decir, ¿es posible lo que el Ejecutivo nos pide en materia delegada legislar? ¿Entregarles? Quiero hacer algunas precisiones importantes, sin caer en una retórica vacía. Lo que nos pedía, en algunas palabras, en materia de legislar, el Ejecutivo era perfeccionar el marco legal del proceso de formalización y lucha contra la minería ilegal para el desarrollo de las operaciones mineras. ¿Acaso, señora Presidenta, no sabe el Ejecutivo que esta es una función de los gobiernos regionales? Que existe una ley de bases de descentralización, una ley orgánica de gobiernos regionales. Si el Ejecutivo no sabe qué le toca a cada quien, estamos teniendo un gran problema, señora Presidenta. Reorganizar el sistema de inversión pública a fin de agilizar e incrementar la calidad de la inversión pública. Claro, el SNIP necesita hoy más que nunca pasar un proceso de reforma y que pueda diferenciar, colegas congresistas, la diferencia que existe entre comprar fierro, cemento, agregados para un puente y comprar, por ejemplo, insumos médicos para los hospitales que hoy de una manera discriminada han sido declarados en emergencia solo en Lima Metropolitana. Como si en las alturas de Puno la gente no se muriera por tener una IRA, una enfermedad respiratoria aguda a causa del friaje. ¿Qué? En el sur ¿no hay necesidad de declarar en emergencia los hospitales? Esa mirada limacentrista, poco descentralista, es la que nos hace decirle hoy al Ejecutivo, donde claro, la vicepresidenta en funciones, el Congreso, por error dirán, o no son actos de comercio, creo que dijeron hace unos instantes. Quizás no es un error,
quizás no es una casualidad, sino es una perspectiva, señora presidenta, de cómo se enfoca el desarrollo de este país aún inequitativo. Y si me refiero a proinversión, que es una consulta que no nos llegó, pero que hicimos, quiero decir lo siguiente: lo peor que existe en el país es proinversión. Y que levanten la mano los gobernadores regionales y los alcaldes que han sentido el respaldo técnico de esta entidad del Estado, que tenía más de 55 millones para invertir en 6 años y que solo ha logrado impulsar 14. Y que tengo cifras que son una u otra alarmantes. Vienen evaluando, señora presidenta, la fecha, fíjese usted, desde el año 2012, por ejemplo, el terminal portuario multipropósito de Salaberry. Evaluando desde el año 2012, estamos 2016. ¿Eso es posible, presidenta? O tenemos, por ejemplo, la gestión integral de residuos hospitalarios, hablando de salud, en evaluación desde el año 2013. ¿Esa proinversión queremos hoy descentralizar? ¿Acaso no reconocemos que los gobiernos regionales tienen una estructura orgánica con la capacidad de, a través de la OPI, diseñar un proyecto, formular un proyecto, ejecutar un proyecto, cerrar un proyecto? Este es el momento en pensar en un país de cara al bicentenario, presidenta, más justo, más equitativo, más eficiente, donde el fin no justifica los medios, presidenta. El fin no justifica los medios. Que hagan las obras, pero no importa quién las hace. Que se proyecten. Me pide una interrupción que voy a ceder al final de mi intervención al congresista Elar Melgar. Queremos, señora presidenta, gobiernos regionales potentes, gobiernos locales potentes, gobiernos subnacionales que integren al país. Y para eso necesitamos un gobierno nacional que se crea el cuento de la descentralización. Muchas gracias. Sí. Interrupción, congresista Elar Melgar. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Aramayo. En el mismo sentido, presidenta, que la congresista Aramayo opinaba que vemos un gobierno centralista, es necesario mirar a las regiones, es necesario voltear los ojos al campo, presidenta. Esta semana hemos tenido en la Comisión Agraria al gerente del Banco Agrario y hemos visto pues el abuso que se viene cometiendo con los pequeños agricultores. Entonces, ¿cómo vamos a reactivar la economía si son 4 millones de pequeños agricultores en el país? Y hemos visto que mientras la banca comercial presta un promedio de 6.5% a las empresas, a la gran empresa, el Banco Agrario está prestando entre 19 y 20% de interés. Lo único que conseguimos, presidenta, es que el banco a las finales se va a quedar con las parcelas de los agricultores y no vamos a, en vez de reactivar, vamos a llevar a la quiebra, pues. El Banco Agrario necesita, presidenta, que sea reactivado. No podemos ver que día a día se rematan las parcelas de los... Sí, congresista. ¿Le he dado la otra interrupción? Sí, tiene la otra interrupción. Presidenta, día a día se remata y nosotros tenemos un proyecto de ley acá que no es aprobado. Pedirle, presidenta, que se vea lo antes posible la ley Preda, porque esto va a terminar destruyendo la agricultura, que es el gran sostén de la gastronomía peruana. Gracias, presidenta. Gracias, presidente. Perdón, congresista. ¿Dónde está la hoja hoy? Tiene uso de la palabra congresista Segundo Tapia. 5 minutos. Presidenta, interrupción. Interrupción, congresista Mantilla. ¿Los 2 minutos o 1 minuto? Los 2 minutos. Mantilla. ¿Los 2 minutos o 1 minuto?
Los 2 minutos. Correcto. Presidenta, muchas gracias, congresista Segundo Tapia. Yo quiero hacer una primera intervención, Presidenta, para zanjar de una vez este problema de la UIF, que creo que ya estamos cansados, ¿ya? Yo lamento mucho que acá existan congresistas que, teniendo formación jurídica, todavía persistan en un tema que nosotros, los que tenemos la formación jurídica, debemos empezar a cautelar. Porque mientras las corrientes mundiales son a proteger los derechos fundamentales, acá las queremos restringir. Y digo esto por lo siguiente. Es bien claro que el artículo 2, inciso 5 de la Constitución Política del Estado señala que solamente el juez, el fiscal de la Nación y el Congreso de la República, en los casos que se investigan en un caso concreto, son los únicos que pueden pedir el levantamiento del secreto tributario y bancario. Es más, el artículo 159, inciso 5 de la misma Constitución señala que el único ente competente constitucionalmente para hacer una investigación es el Ministerio Público. Pero si esa facultad ahora se le va a delegar abiertamente a la UIF, entonces le estamos aquí en el Parlamento haciendo renunciar o revocándole una competencia constitucional al Ministerio Público a través de una ley sin modificar la Constitución Política del Estado. Entonces, para mí, me parece ciertamente un poco irresponsable que aquellos que tienen formación jurídica tengan que estar propugnando otro tipo de legislación que esté afectando. Y yo me atrevo a decir, nada raro va a ser que aquí, a un tiempo adelante, a alguien se le va a ocurrir presentar una acción de inconstitucionalidad de la norma, porque la UIF no tiene competencia constitucional para hacer una investigación. Compañero, gracias, congresista Tapia. Gracias, congresista Tapia. Gracias, Presidenta. En primer lugar, Presidenta, para saludar la capacidad de diálogo y entendimiento que ha tenido el Legislativo con el Ejecutivo, lo que demuestra una vez más, de parte de Fuerza Popular, una actitud no obstruccionista, en que ha puesto los intereses del Perú por encima de todo. Y esto se ha demostrado, Presidenta, que en un tiempo récord de 20 días hayan ido a las comisiones especializadas, habiendo presentado incluso 33 ítems en bloque, que dígase de paso fue un error, pero este Congreso de la República, a través de la Comisión de Constitución que preside nuestro congresista Miguel Torres, ha hecho a cabalidad y ha sacado adelante este predictamen. Presidenta, las materias delegadas ya muy bien conocemos, son los 5 temas: reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú. Pero aquí lo que ha hecho este Congreso de la República a través de la Comisión de Constitución es prácticamente el 90% se ha dado facultades, pero en ese 10% se han generado los candados correspondientes a fin de velar por el respeto a la Constitución y especialmente los derechos fundamentales. Entiendo el tema de fondo, vemos que nos parece bien el tema del SNIF descentralizado, pro inversión, que puede acelerar la inversión pública y privada, pero con un tema muy fundamental, que tenga que intervenir la Contraloría General de la República, porque todos conocemos que nuestras obras están abandonadas, están paralizadas y con serios problemas de corrupción. Tal es así, por ejemplo, en mi región Cajamarca, el agua y alcantarillado, lo que es hospitales, están abandonados y la Contraloría no ha podido intervenir. Segundo tema fundamental, que es el tema del IGB, muy comentado por todos nosotros, que justamente como promesa de campaña el señor PPK dijo bajar el 1% del IGB. Pero Fuerza Popular en su momento alertó que estamos frente a una desaceleración económica y que era muy peligroso. Estamos frente a un déficit fiscal de 3.3% y esto iba a ser aún más abrir un forado. Entonces, presidente, y además iba, digamos, a favor de la gran empresa y no del consumidor. Por eso, que en su momento, frente a la advertencia de Fuerza Popular, el Ejecutivo aumentó el impuesto general, el impuesto a la renta de 28 a 30%,
lo cual de alguna manera pretenden reducir el forado o vale decir el déficit fiscal. Por último, Presidenta, es el tema de la UIF. Si bien es cierto, ahora se genera un espacio muy importante, como que también la UIF pueda estar en el marco de la lucha contra la corrupción. Y es así que pueda recibir información de los entes electorales, pero no compartirlo. Pero sí recordar que la custodia del secreto bancario están básicamente en la UIF, la custodia del secreto bancario. Por tanto, es importante que se genere esta información, recibir la información, pero aquí con un juez de turno, penal de turno competente en los temas que son lavado de activos, narcotráfico, terrorismo y minería ilegal. Esto, el no hacerlo, Presidenta, estaríamos violando los derechos fundamentales y lo cual sería anticonstitucional. En conclusión, Presidenta, quiero decir que el Congreso de la República ha demostrado que no somos una mesa de partes. Tampoco vamos a dar un cheque en blanco. Pero sí no podemos renunciar a lo que nos corresponde la función fiscalizadora. ¿Cuál es? Hacer el control político. Y lo vamos a hacer esto desde la Comisión de Constitución. Por lo que felicito al presidente de la Comisión de Constitución, el colega y congresista Miguel Torres, y a todo este magno Congreso de la República por haber estado a la altura de las circunstancias y, sobre todo, de los intereses del Perú. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, congresista Segundo Tapia.